Bueno, estamos por iniciada esta clase de programación. En particular, en esta clase no vamos a aprender nada nuevo en cuanto a C o en cuanto a instrucciones de decisión o de programación. O sea, no vamos a aprender ninguna herramienta nueva. Lo que sí vamos a aprender es un par de algoritmos. Algoritmos que dejamos pendientes en un par de clases atrás, para que no se hagan tan extensas las clases. Algoritmos que quizás conocen de alguna otra materia, como expresión de problemas y algoritmos. Básicamente vamos a tratar de investigar sobre dos nuevos tipos de ordenamiento. Por ahora solamente sabemos ordenar un arreglo por medio del método del burbujeo. Es el método como más sencillo para la programación. Y lo mismo vamos a hacer con la búsqueda. Por ahora sabemos hacer un solo tipo de búsqueda, que es la búsqueda secuencial. Básicamente recorrer el arreglo y buscar lo que uno está buscando. Pero bueno, hoy vamos a atacar eso. Vamos a pensar distintos algoritmos para realizar lo mismo que vamos a realizar hoy. Estas técnicas, tanto de búsqueda como de ordenamiento, son fijas en el sentido que si mañana van a una entrevista laboral o algo por el estilo, va a ser fijo que le van a preguntar algo de esto, ¿sí? Es como el ABC de las primeras clases de programación, es conocer algunos métodos de ordenamiento. Hay muchísimos. En la bibliografía que les damos nosotros en la materia hay 6. En el vivo vamos a ver 3. Pero hay muchos más, ¿sí? Así que si les gusta el tema, después siguen investigando un par de algoritmos más, que verdaderamente hay muchos. En la próxima materia que vamos a tener juntos, o sea, la próxima materia que van a tener conmigo, vamos a ver un par más complicados, pero vamos a seguir viendo un par. Así que bueno, vamos a arrancar. Para arrancar, lo primero que voy a hacer es voy a generar un array cualquiera. Le voy a forzar el tamaño porque no es el centro de la clase de hoy trabajar bien con el array, ¿sí? Simplemente voy a definir un array cualquiera de 12 posiciones. Vamos a poner 12 números, lo más desordenado que se me ocurra. Vamos a repetir el 1, 23, 7, 12, 1, 2, 4. Bueno, a ver cuántos puse. 3, 6, 9. Decía que está. 3, 6, 9, 10, 11, uno más. Bueno, ahí tenemos un array de 12 elementos, si no conté mal. Lo que vamos a tratar de hacer es ordenarlo, pero sin utilizar el único método que conocemos, que es el burbujeo. Para eso, y como para ir entrando en calor, para chequear que lo que estoy haciendo está todo bien, voy a generar primero nuestra función de cabecera, ¿no? Mostrar vector. Así podemos verlo y después podemos ver el resultado final de nuestro ordenamiento. Obviamente mostrar vector recibe al vector por parámetro y recibe su tamaño. Eso no cambia nunca. Listo, mostrar vector, y vamos a hacer el mostrar. Porque si no vemos lo que estamos haciendo, difícilmente lo hagamos bien. Hacemos que i sea menor que t, y más, lo de siempre. Bueno, listo. Tendré que tener escrito esto, me olvidé, para no aburrirlos. Bueno, genial, ahí está. Llegó el momento de probar por primera vez nuestro algoritmo, a ver si todo esto funciona. Vamos con mostrar vector, que recibe el vector y el tamaño, que en este caso es 12. Ejecutamos. Falta un punto y coma, claro que sí. Bien, se ve bien. Acá estamos. Bueno, hasta acá vamos bien. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Bueno, ya podemos mostrar el vector. No dijimos nada, pero algo es algo. Bueno, vamos a ver cómo ordenar este vector o cualquier otro, ¿sí?
para eso, este silencio suspenso que estoy haciendo es básicamente porque estoy esperando que se abra la pizarra. Y ahí se abrió, ahí estamos. Bueno, vamos a utilizar mi querida pizarra para tratar de explicar este algoritmo. A ver, voy a generar una regla cualquiera. Bueno, este se ve muy bien. Muy lindo arreglo. Pueden ver, ¿verdad? La pizarra, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, este es el arreglo. Con la pizarra también vimos el burbujeo, pero ahora vamos a ver otro método. A ver, ¿por qué vamos a ver este método? Este método lo vamos a ver porque es muchísimo más intuitivo que el burbujeo, ¿sí? Es un poquito más difícil de programar, pero es muchísimo más intuitivo, ¿sí? Si ustedes no saben ningún método de ordenamiento y lo tienen que pensar por su propia cuenta, ¿sí? Sin googlear, sin preguntarle a nadie, seguramente lo que se les va a ocurrir hacer es algo parecido a lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es? Básicamente es buscar el mínimo o el máximo, ¿no? Según en el orden que lo quieran ordenar, buscar el mínimo, pumba, encontré el mínimo. Lo ponen en la posición 0. Una vez que terminaron, vuelven a buscar el mínimo. Acá está, pumba, posición 2. Y seguimos, ¿sí? Esa es la idea, buscar el mínimo e irlo poniendo en la primera posición, segunda posición, tercera posición, etc. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Porque hay que tener muchísimo cuidado de no buscar siempre sobre el mismo array el arreglo. Entonces, el algoritmo va a funcionar de la siguiente forma. Me voy a parar en un número cualquiera, por ejemplo en el número 0, que es el número actual en el cual estoy parado, y lo que hago es busco el mínimo en el array, ¿sí? Una vez que lo encuentro, acá lo encontré, está en esta posición, en la posición en este caso 2. Una vez que lo encuentro, ¿qué es lo que hago? Pongo en la posición actual, pongo la posición del mínimo, es decir, pongo este acá, en la posición actual. Por ende, la posición actual la voy a tener que tener guardada en una variable temporal. Entonces, a ver si nos entendemos. El 10, que es la posición actual donde estoy, lo guardo en un temporal, igual que hacíamos con el burbujeo. Una vez que encuentro el mínimo de ese array, pongo el mínimo en esa posición actual. Y obviamente lo que había en la posición actual, lo voy a poner en la posición del mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda el array? Me queda el 1, el 2, el 10, el 4 y el 7. Bueno, ese primer paso es como el más fácil y el más obvio. Ahora, tengo que volver a repetir el algoritmo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que no me voy a parar más en la posición 0, sino que avanzo, me paro en la posición 1, ¿sí? Y voy a buscar otra vez el mínimo, pero no voy a buscar el mínimo de todo el array, sino que mi array cada vez se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, en el primer paso, mi posición actual era la 0. En el segundo paso, mi posición actual es la que le sigue, es la 1. Y lo bonito de este algoritmo, como dijo alguien por ahí utilizando el mismo adjetivo, lo bonito de este algoritmo es que primero busco el mínimo en el array que viene formado del 0 hasta tamaño -1, ¿no? O sea, de todo el array. Pero en la siguiente iteración no busco el mínimo del mismo array. Busco el mínimo de un subarray, de un array más pequeño. ¿Por qué? Porque yo sé que el primer número ya es el mínimo. Entonces no me interesa ese. Entonces voy a buscar el mínimo, pero del 1 hasta t-1. Entonces esto es lo que cambia, ¿sí? Busco el mínimo de un array cada vez más pequeño, ¿sí? Bueno, este método se llama selección, ¿sí? Es el más intuitivo de todos ellos. Método selección. Bueno, en este caso el 2 es la posición actual, es el temporal y además es el mínimo, así que no me cambia mucho el array, me queda idéntico. Después me paro en el actual, que va a ser el 10. ¿Y en qué subarray busco? Bueno, busco en este subarray, en el subarray que va de 2 hasta t-1, ¿sí?
El 10 también ya está ordenado, así que terminamos. Y después en la siguiente iteración miremos lo que pasa. Si me paro en el 47, no hay ningún subarreglo más para comparar, ¿no? Porque ese es el último número, ¿sí? Así que podríamos decir que tranquilamente esta es la última iteración. O sea, podemos terminar la iteración en un momento antes, ¿sí? Porque no tiene sentido pararnos en el último, porque el último ya no tiene nada a la derecha como para comparar. Bueno, esto es el algoritmo, ¿sí? ¿Se entendió más o menos la metodología? Es súper sencillita. Me paro en el primer número, busco el mínimo y voy poniendo el mínimo en esa posición. A ver, buscar el mínimo ya lo sabemos hacer desde salita turquesa, ¿no? Porque es uno de los primeros algoritmos que vimos con arrays. O sea, es muy sencillo buscar el mínimo. O sea, que acá estamos buscando el mínimo igual que como hacíamos siempre. Lo único que va cambiando es que el array, en vez de empezar en 0, empieza en 1, o en 2, o en 3, o en 4, o en lo que sea. Bueno, vamos a programarlo, a ver cómo funciona esto. Ahí estamos. Bueno, vamos a generar un procedimiento, ¿sí? Que se llame, no sé, ordenar por selección o ordenar selección, que obviamente va a recibir el vector y el tamaño. Bueno, y vamos a programarla. Bueno, vamos a buscar el mínimo. Así que necesitamos tener nuestra clásica variable posición del mínimo. Y como prácticamente todos los métodos de ordenamiento que estamos viendo, necesitamos tener una variable auxiliar o temporal. ¿Sí? Ahí estamos, tenemos las dos variables, donde voy a guardar la posición del mínimo y la variable temporal para no perderla. Bueno, vamos con el primer for. El primer for, vamos a llamarlo así. El primer for es el que me describe el movimiento del número actual. ¿Cuál era el número actual? Era el que yo voy haciendo circulitos para irlo guardando en el temporal. O sea, este circulito puede ir de 0 hasta t, o mejor aún si va hasta t-1, ¿sí? Porque no tiene sentido hacerlo con el último, así que lo podemos hacer con hasta el anterior del último. Entonces decimos que mi número actual se va a mover desde la posición 0 hasta la posición que me da el tamaño -1, ¿sí? Y hacemos actual más. Listo. Esto me permite moverme con estos círculos bordeaux que me fui moviendo. Genial. Ahora lo que falta es hacer el for que nos permite calcular el mínimo. ¿Sí? Vamos a hacer ese for. Ese for es el mismo de siempre, ¿no? I igual a 0, i menor que t, i más. Y bueno, y acá viene el if del mínimo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es esto, que yo no estoy buscando siempre el mínimo del 0 hasta t, sino que después voy a buscar de 1 hasta t, de 2 hasta t, de 3 hasta t, etc. Entonces yo, el primer valor de mi array en el cual estoy buscando el mínimo, vemos que se mueve de la mano con el número actual. Entonces, voy a buscar el mínimo no de 0 hasta t, sino de actual hasta t. Eso es el gran cambio que tiene el algoritmo de la búsqueda del mínimo, ¿sí? Bueno, y una vez que tenemos eso, es todo muy sencillito. Obviamente tenemos que iniciar la posición del mínimo para que no tenga basura. La vamos a iniciar. Antes la iniciábamos en 0 porque era la primera posición. Bueno, ahora la primera posición es la actual. Así que iniciamos el mínimo en la posición actual. Y hacemos nuestro querido if igual que siempre. Decimos que si el vector en la posición, ahí estamos, el vector en la posición que me dice el iterador, que en este caso se llama i, es menor a la posición del mínimo, ahí estamos.
Si en alguna de estas ubicaciones yo encuentro un número más chiquito que el vector en la posición donde estaba el mínimo técnicamente, ¿sí? Si ocurre eso, quiere decir que la posición del mínimo no es la que yo había dicho, sino que es la posición igual que siempre. El mismo algoritmo que siempre, solamente cambió esta cosa que está acá. Solo eso. Bueno, y una vez que hicimos eso, nos podemos dar el gusto de decir lo siguiente. En mi variable auxiliar o temporal, lo que hago es guardo mi vector en la posición actual, el numerito que teníamos con el círculo bordó, y después decimos que el vector en esa posición actual en verdad va a ser el vector en la posición del mínimo, y el vector en la posición del mínimo va a ser lo que antes era el de la posición actual. O sea, este truquito es igual que el burbujeo, esto es lo mismo que en el burbujeo, lo único que cambia es el algoritmo interno, ¿sí? Y bueno, parecería que ahí está. Déjenme chequearlo. De 0 hasta actual, t-1, se ve bien. Posición del mínimo es la posición actual. Voy de la posición actual hasta el tamaño, bla bla. Se ve bien, se ve bien. Compilamos. No hay errores, excelente. Bueno, llegó la hora de probarlo. Vamos a probarlo a ver si funciona de verdad. Vamos a poner otro barra n acá si se ve más bonito. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ordenar por el método de selección mi vector que tiene 12 posiciones. Y una vez que lo ordenamos, vamos a mostrarlo porque si no, no tendría mucha gracia. Ejecutamos y vemos. Bueno, se ve muy bien. Acá está. Increíble, celestial, magistral, legendario movimiento. ¿No? Se ve que está súper ordenado. Vio muchos repetidos, no me di cuenta que puse tantos repetidos, pero se ve ordenado. ¿Sí? Así que bueno, acá tenemos un método bastante más intuitivo que el burbujeo. Efectivamente, maravilloso lo que hemos hecho. ¿Por qué no se suele explicar este método primero? Bueno, no sé si no se suele, yo no suelo explicarlo primero, porque la programación me parece un poquito más complicada. No mucho, pero es un poquito más complicada. Pero es cierto que este es el método más fácil de explicar y el más intuitivo de los métodos, ¿sí? A mí personalmente la programación me parece un poquito más complicada, pero si uno lo mira con mucha calma, el burbujeo que era un for dentro de otro for y un if, ¿no? Y bueno, básicamente es la misma estructura, ¿sí? Solamente que acá tenemos otra variable extra y en el burbujeo teníamos un for que iba de 0 a t y otro for que iba de 0 a t-1. Bueno, acá casi, ¿no? De 0 a t-1, eso está igual. Y uno que va de 0 a t, pero ese 0 es mentiroso porque se mueve el índice. Entonces acá tenemos la dificultad, ¿no? Que uno de los índices del for se mueve. En el burbujeo no, son estáticos. Así que por eso yo considero que este es un poquito más difícil. Pero después en sí son idénticos. Idénticos en cuanto a la estructura interna. Bueno, y ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál les parece que es mejor? ¿Selección o burbujeo para ordenar? Ambos son igual de eficaces, ¿no? Ambos ordenan, así que los dos cumplen la misión. Así que en ese sentido ninguno es mejor que el otro. Bueno, Maxi es igual que este. Va de 0 hasta el tamaño y del tamaño del siguiente hasta t. Es idéntico. ¿Sí? Estoy diciendo que es idéntico a lo que dice Maxi, ¿no? Son iguales los algoritmos. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿El ordenamiento por selección o el burbujeo? Si es que se puede definir que alguno sea mejor. Bueno, la respuesta es que ninguno es mejor de estos, pero antes de dar esa respuesta,
estaría bueno que alguien me diga qué quiere decir ser mejor, ¿no? Porque si no, la pregunta medio que queda un poco ambigua, ¿no? ¿Qué quiere decir que es mejor un algoritmo que otro? Yo puedo decir que soy el mejor. Bueno, sí, todos lo sabemos, soy el mejor, pero ¿por qué soy el mejor? Bueno, habría que tratar de entender cómo se define que algo sea mejor que otra cosa. Lo mismo pasa con los algoritmos. ¿Cuándo un algoritmo es mejor que otro? Eficaz quiere decir que realiza la acción que tiene que realizar. Ambos son eficaces, al 100%. ¿Sí? O sea, la eficacia no es el problema, la eficiencia es el problema. O sea, cuántos recursos consume para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tipo de recursos? Es la pregunta. Bueno, cuando uno analiza algoritmos, puede analizar varias cosas. Cosa número uno que uno puede analizar es cuánto tiempo tarda el algoritmo en hacer su tarea. O sea, uno podría definir que un algoritmo es mejor que otro por el tiempo que tarda. Bueno, esa es una definición de ser mejor, pero no es la que más se utiliza, de hecho es la que menos se utiliza. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda un algoritmo en realizar una tarea, más que del algoritmo, depende del ordenador que lo ejecuta, ¿no? Yo este mismo algoritmo lo puedo ejecutar en una computadora mucho más vieja que la mía y va a tardar más. Entonces, comparar por el tiempo no tendría mucho sentido porque depende justamente de dónde se está ejecutando el algoritmo. Pero así todo, si uno está comparando algoritmos en la misma computadora, podría llegar a ser útil comparar por el tiempo, pero es lo que menos se usa, ¿sí? Después, otra cosa que se puede utilizar mucho para ordenar, para comparar algoritmos es ver cuánta memoria ocupan, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy ocupando 4 bytes para esto, 4 bytes para lo otro, y bueno, nada más, ¿no? Porque todo lo otro no son variables, bueno, variables internas, momentáneas. Entonces, también se puede definir que un algoritmo es mejor que otro si ocupa menos memoria, ¿sí? Esa es la otra forma de definir si un algoritmo es mejor que otro. Y la otra forma de comparar algoritmos es ver cuántas iteraciones realiza. Esa es la que más se utiliza, ¿sí? Es lo que se llama el orden del algoritmo, ¿sí? Es ver cuántas iteraciones realiza y qué tan dependiente es de la cantidad de datos, ¿sí? Esa es la estrategia más conocida para comparar algoritmos, ¿sí? Primero vamos con la de la memoria, que no es la que más se usa. En cuanto a memoria, ¿cuál ocupa más memoria? ¿El burbujeo o el selección? ¿Qué les parece? Los dos son dos for, por ende los dos ocupan la memoria del índice interno del for, así que ahí no hay diferencias. Los dos necesitan una variable temporal, así que ahí tampoco hay diferencias. La única diferencia donde está en esta variable, ¿no? En la variable donde se guarda la posición del mínimo o donde podés guardar el mínimo si querés. Esa es la única diferencia que hay. Entonces uno podría decir que el burbujeo es levemente mejor que el selección, porque el selección está ocupando 4 bytes de más. Obviamente 4 bytes no hacen a la diferencia, así que podríamos decir que en términos de memoria ocupada son iguales, ¿no? No hay mayores diferencias en la memoria que ocupa uno que el otro. Así que en ese aspecto son iguales. Pero en el otro aspecto, que es el que me interesa, que es en el de la cantidad de iteraciones que uno realiza, la respuesta es que también son iguales. ¿Por qué también son iguales? Porque los dos son dos for. Básicamente son dos for que van de 0 hasta t, ¿no? El análisis se lo hace así, se lo hace bien por arriba. ¿Por qué? Porque uno se fija más en la dependencia de t. Supongamos que t es 10.000, o sea que hay 10.000 enteros. No me hace la diferencia empezar en 0 y terminar en 9.999 que termina en 10.000, ¿sí? Es por eso que se los analiza de 0 a t, punto. Y el otro también va de 0 a t, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces empieza en 1, en 2, en 3, pero todo eso no marca la diferencia, ¿sí? Entonces podemos decir que los dos algoritmos son dos for que van de 0 a t, ¿sí? Entonces, en términos de eficiencia, verdaderamente los dos son iguales. En el único momento en que este le gana un poco al burbujeo es al final, ¿no? Porque cuando el subarray es chiquitito, tarda mucho menos que el burbujeo, eso es cierto. Pero el burbujeo, así como lo definimos nosotros, podríamos haberlo mejorado con un while que termine cuando
ya no hay más nada que permutar. Entonces, si hubiéramos mejorado el burbujeo con un while que cortaba antes, iban a ser idénticos. Así que bueno, la respuesta que le van a hacer seguramente en alguna entrevista laboral es, bueno, que mencionen algún método de ordenamiento, que lo programen seguramente y después que los comparen. Entonces, si les preguntan cuál es mejor, selección y burbujeo, le dicen ninguno, ¿no? Son iguales, tienen el mismo orden. Los dos son de orden t cuadrado, lo que se llama orden t cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tenés t iteraciones y acá hay otras t iteraciones. Por ende hay t por t iteraciones, t al cuadrado de iteraciones, ¿sí? Depende del cuadrado de la cantidad de datos. ¿Se entendió eso? Siempre es el análisis que uno tiene que realizar. Si hay 10 datos, estoy realizando más o menos 100 iteraciones, 10 por 10 iteraciones. Si hay 5 datos, estoy realizando 25 iteraciones, 5 por 5 iteraciones, ¿sí? Esos son algoritmos que son de orden t cuadrado o n cuadrado, que depende del cuadrado de la cantidad de datos. Bueno, genial. Ese es selección, es muy lindo, ¿no? Vamos con otro. Vamos con otro método que también a veces, según el profe que les toque en expresión de problemas y algoritmos, seguramente ya lo explicaron. Pero bueno, mejor que sobre, ¿no? De última lo volvemos a explicar. El otro método que vamos a ver, que es el otro clásico que se suele explicar, es el método de inserción. Este método se llama de inserción. Bueno, vamos con un algoritmo, a ver. 5, un algoritmo, no, un array, perdón. Bien, este se ve muy bonito. Sí, claro, Santi, siempre lo hago. Bueno, ¿cómo funciona este algoritmo? Este algoritmo funciona parándome en un número y comparando con los anteriores, ¿sí? Si me paro en el 5, no hay ningún anterior, así que no tiene sentido pararme en el 5, evitamos el 5. Así que bueno, ahí ya van viendo que mi primera iteración va a empezar de 1, no de 0. Ahora lo analizamos, pero básicamente sí. Entonces me paro en el 3. Sí, me imaginé que lo vieron porque lo suelen ver, pero bueno, acá los pasamos a C. Pero el algoritmo sí es el mismo. Bueno, me paro en este, ¿no? Y comparo con el anterior. O sea, si me voy a parar en este, esta va a ser mi posición actual, ¿no? Igual que antes. Y esta posición es la que guardo en la variable temporal para no perderla si es que le voy a hacer algo después. Eso no cambia nada. Bueno, comparo con el anterior, ¿sí? ¿Y dónde está el anterior? Acá viene el truco de este algoritmo. ¿El anterior dónde está? Está en la posición actual menos 1, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es que la posición del anterior, que está en la izquierda, es la posición actual menos 1. Y esto es lo que vamos a llamar el índice izquierdo, o sea, todos los números que estén a la izquierda, ¿sí? Entonces, el número que está a la izquierda es la posición actual menos 1, ¿sí? Bueno, si se cumple la condición de que el 3 es menor que el 5, obviamente permuto. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda así: 3, 5, 1, 6, 2. Bueno, listo, terminamos. Analizándolo así parece el burbujeo, ¿no? Porque en este caso había uno solo para comparar y permutó. O sea, el burbujeo funciona así, compara de a uno y permuta. Pero ahora en el siguiente paso vamos a ver la magia de este algoritmo, que es la siguiente. Me paro en la posición actual, que ahora ya no es más la 1, sino que es la 2, y comparo con el anterior. Comparo con el anterior. ¿Y qué ocurre? Acá cumple que es menor, pero acá no permuto, ¿sí? Porque si permuto medio que no gano mucho. Lo que digo es, bueno, sigo analizando. ¿Es menor que el 5? Buenísimo, sigo.
¿Es menor que el 3? Sí, también. Entonces en verdad no iba acá. La permutación no era con el 5. La permutación era con la posición en la que estaba el 3. Entonces básicamente lo que hago es, al 5 lo tengo que ubicar acá y al 3 lo ubico acá. Entonces uno lo tiene que pensar como que es en un único movimiento, que el 1 en verdad iba acá. Entonces, y el 5 lo vas arrastrando todo a la derecha. Compara con todos los anteriores, efectivamente. Y acá viene la cuestión que hay que plantear. ¿Hasta qué momento sigue comparando? ¿No? Porque yo comparé con el 5 y con el 3 y acá frenó. ¿Por qué? Porque a la izquierda no hay nada. Entonces, la comparación termina ¿en qué momento? En el momento que encuentre uno menor, o sea, si yo acá hubiera encontrado el 0, terminaba. O cuando encuentro la pared, ¿sí? O sea, cuando encuentro el principio del array. Entonces voy a estar comparando mientras que el número de la izquierda sea mayor que el número actual, ¿sí? Si se cumple que el número de la izquierda es mayor que el actual, sigo comparando. Pero además quiero que el número de la izquierda esté en la posición 0 o mayor que 0, ¿sí? Porque no tendría sentido ya la posición menos 1. Entonces las condiciones de corte, obviamente si esto es una acción que la vamos a repetir muchas veces y no sabemos cuántas va a ser con un while, pero las condiciones de corte van a hacer que el vector en la posición de la izquierda sea mayor que el actual. O sea, si es mayor que el actual sigo buscando, y si la posición de la izquierda es mayor o igual que 0, sigo buscando, ¿sí? Si encontré mayor y ese mayor estaba en la posición 0 o más, puedo seguir buscando, ¿sí? Bueno, nada, entonces básicamente tenemos un for que inicia en 1 y termina en t, ¿sí? Y otro while que se ejecuta en base a esta condición, ¿sí? Y es importante ver lo siguiente, que si yo acá comparé con el de la izquierda es este. Si tengo que seguir comparando, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer izquierda menos menos. ¿Para qué? Izquierda inicialmente es la actual menos 1, pero si quiero seguir decrementando, bueno, hago el menos menos para avanzar a la siguiente de la izquierda. Bueno, básicamente el algoritmo es eso, es un for de 1 a t, con un while con estas condiciones y con el decremento de la posición izquierda, ¿sí? Vamos a tratar de programarlo. Vamos a hacer otro método que se llame ordenar por inserción. Ahí estamos, ordenar por inserción. Bueno, ¿qué necesita? No sé, ahora vemos, pero básicamente la temporal la necesita siempre, según nuestro dibujito. Vamos con el for, que inicia en actual igual a 1, ¿no? No nos interesa el primero, porque el primero no lo podemos comparar con nada. Y termina en t, actual más más. Bueno, listo, este es el que nos permite movernos, igual que antes, ¿no? Nos permite mover el circulito bordó del 1 hasta t-1, ¿sí? Esto es igual. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Decimos, bueno, en la variable temporal vamos a guardar, ¿qué cosa? El vector en la posición actual. O sea, el numerito que teníamos con el círculo lo guardo en la variable temporal, lo que ilustré acá. El número que está en la posición actual lo guardo ahí. Y defino mi índice de la izquierda como la posición actual menos 1. Listo. Esta es la posición que está a la izquierda. O sea, es una menos que la que teníamos. Y bueno, vamos a decir que mientras, voy a poner paréntesis para que se entienda más, el vector en la posición de la izquierda sea mayor a mi número actual, que el número actual, para no perderlo, podría poner número actual acá, ¿no? Pero para no perderlo estamos llamándolo temp y después escribimos menos. Mientras sea mayor que el número que acabo de guardar, que era el número actual, y la posición izquierda
sea mayor o igual que 0, o sea, mientras esté en una posición válida de mi arreglo, mientras esté en una posición válida y mientras en esa posición haga algo mayor a mi número actual, ¿qué es lo que hago? Bueno, básicamente mi vector en la posición de la izquierda más 1, o sea, izquierda más 1 es la actual, ¿no? Pongo en la posición actual, ¿qué cosa pongo? Lo que estaba en la posición izquierda. O sea, pongo en la izquierda, o sea, en la posición actual, izquierda más 1, pongo lo que había en la izquierda, ¿sí? Ya claramente dijimos que en la izquierda tengo un número más grande que el que estaba comparando. Entonces, ese número grande lo guardo en la posición actual, la de la izquierda más 1. Y luego nos movemos. Seguimos moviéndonos a la izquierda. ¿Por qué? Porque ya vimos que era mayor y que está permitido moverse a la izquierda. Bueno, dicho esto, terminamos con esta parte y una vez que terminamos con el while, obviamente nos falta poner en la posición actual más 1 la variable temporal. Sí, si se fijan, nunca la habíamos usado, solamente la habíamos usado para la comparativa, ¿sí? Bueno, y ahí se ve bastante bien. A ver, en la posición actual pongo la anterior. ¿Por qué? Porque la anterior es mayor. Me sigo moviendo hacia la izquierda, así que cada vez que ocurra esto, me sigo moviendo, ¿sí? Y una vez que termine, en la posición actual pongo la variable temporal. Se ve bien, se ve bien. Ejecutamos. No hay warning, eso es bueno. Vamos a probarlo. Ordenamiento por inserción del vector 12 y lo probamos. Bueno, y ahí está. Obviamente el resultado es el mismo, solamente que el método ha sido otro. Lo conseguimos una vez más. Triunfamos. Excelente. No nos cansamos de ganar, ¿sí? Otro lindo algoritmo. Este también es bastante más intuitivo, ¿no? Lo que yo hice en la pizarra se le podría llegar a ocurrir a cualquiera, ¿no? Es decir, bueno, lo voy poniendo en la ubicación que va, ¿no? Que eso es lo que uno hace cuando... muchas veces esto se lo explica con juego de cartas, ¿no? Supongamos que tenemos 4 cartas en la mano y sacamos del mazo la carta que tiene el 1 automáticamente lo ponemos adelante de todo, ¿no? Porque nos fijamos que es menor que el 5 y el 3, lo ponemos acá, ¿sí? Si sale del mazo el 2 lo ponemos entre el 1 y el 3. O sea, nuestro cerebro intuitivamente hace esto, ¿no? A medida que va agarrando números los va poniendo donde van y punto. Bueno, eso es una inserción. Insertas en la posición correcta el número y listo, ¿sí? Con los mazos de cartas que hacemos, las cartas las pasamos a la derecha para hacer un hueco en la izquierda y poner la nueva carta. Así que bueno, esa es la inserción. Nuevamente es más intuitiva, es más natural, pero la programación es un poquito más tediosa. ¿Dónde está? ¿Sí? El burbujeo no es el más intuitivo, pero es el más fácil de programar, son 3 líneas, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora viene la pregunta del millón: ¿cuál es mejor? No, ya sabemos que selección y burbujeo son iguales de buenos. La pregunta es inserción: ¿cuál le gana si es que le gana alguno? ¿O con cuál pierde? En tiempo no nos interesa, en memoria tampoco, pero bueno, en memoria ya estamos viendo que estamos usando solamente de forma extra una variable temporal y la variable izquierda, así que estos son 2 variables. No son iguales a todos. La pregunta es en cuanto a las iteraciones. Tiene un solo for que va de 0 a t, es cierto, pero hay un while, ¿no? Y nosotros le dijimos que el while y el for son la misma porquería, ¿no? Son iguales. Uno puede transformar en un while en un for y un for en un while.
cambiando un poquito la escritura del código, pero básicamente son estructuras de repetición, ¿sí? Y suponte que al final de todo está el más chiquitito. Tu while, ¿qué va a terminar haciendo? Va a terminar comparando con este, con este, con este, con este. Entonces tu while tranquilamente podría ser un for de 0 a t. O sea, un for que interactúa con todos los números. O sea, puede haber algún caso donde el while recorra todo el arreglo, ¿sí? De hecho, cuando está muy desordenado va a pasar eso. Entonces, en el peor de los casos, el while podría ser también como un for de 0 a t, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que el orden de la inserción es también de t al cuadrado, ¿sí? Depende del cuadrado de los números también. O sea, los tres algoritmos que vimos son exactamente iguales en cuanto a su orden, ¿sí? Lo que se llama la complejidad. Tienen complejidad de t al cuadrado o de n al cuadrado, ¿sí? Cuantos más números haya, la complejidad del algoritmo, es decir, la cantidad de cosas que tiene que hacer, son números al cuadrado. O sea, la cantidad de movimientos es el cuadrado de los números, ¿sí? Les voy a mostrar una tablita que, como debe ser, no la tengo abierta, así que la estoy buscando en el momento. Les voy a mostrar una tablita donde van a ver otros métodos de ordenamiento y van a ver esto de la complejidad que yo les comenté. Acá está, ¿no? Está de wiki, como tiene que ser. Bueno, tenemos el burbujeo, orden, tenemos que mirar esta columna, ¿no? Orden n cuadrado. N es la cantidad de elementos que tiene el array. Entonces, si tiene 10 elementos, la complejidad es 100. ¿Por qué? Porque son los dos for. Después, inserción. También tiene orden n cuadrado. Son igual de complejos. Depende del cuadrado de la cantidad de números. Y selección también depende de n al cuadrado, ¿sí? Tenemos un montón de métodos más, ¿no? Este depende de n solamente. El ordenamiento por casilleros depende solamente de la cantidad de variables. Después, ordenamiento por cuentas depende de n por k, ¿sí? Donde k son la cantidad de repetidos que hay en el arreglo. Por mezcla, n logaritmo de n, etc., ¿sí? Estas son las complejidades de los algoritmos. La pregunta es, ¿cuál de todos estos es mejor? ¿Cuál les parece que es mejor? No, más allá de que no los conocemos, obviamente, pero mirando la complejidad se van a dar cuál es el menos complejo, o sea, el mejor. Por casilleros me dicen por ahí, porque depende de n. Bueno, ese es mucho mejor que los tres que vimos, eso es cierto, pero ¿cuál es el mejor de todos? De todos estos que estamos viendo en pantalla. Y si quieren miramos los otros también. Bueno, no hace falta mirar todos, ¿no? Con tener una idea basta. Nosotros en la próxima materia, que es algoritmo y estructura de datos, vamos a ver ordenamiento en árbol binario y, ¿dónde está? Ordenamiento por mezcla. Pero más allá de eso, más allá de que hay muchos que no los vemos, ¿cuál es el mejor? Bueno, para responder esa pregunta no hace falta saber nada de programación. No hace falta saber nada de técnicas de ordenamiento. Solamente hay que haber asistido a la clase 1 de Mate 1, ¿no? Porque la complejidad depende de n, y n es una función súper intuitiva. A ver, analicemos un poco los algoritmos que tienen complejidad n cuadrado. No, si esta es la cantidad de elementos n, ¿sí? Y tenemos que n cuadrado, la complejidad n cuadrado, ¿qué es? Es una función cuadrática, ¿no? Me quedo con la rama ascendente positiva derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existen arreglos de posiciones negativas, ¿no? Entonces, cuando mi arreglo tiene dos posiciones, la complejidad del algoritmo es 4. Cuando mi arreglo tiene 5 posiciones, la complejidad del algoritmo es 25. ¿Y qué está pasando con el burbujeo, la inserción y selección? Que cuando trabajemos con un arreglo que tenga
qué sé yo, 100 números, la complejidad va a ser 10.000. O sea, vamos a ver que ese algoritmo va a estar operando mucho, ¿sí? Estamos viendo que esto se va al diablo, ¿no? Esto tiende a infinito cuando n tiende a números muy grandes, ¿sí? Esa es la complejidad n. Después por ahí alguien me dijo, no, ¿sabes cuál es mejor? La complejidad por casilleros, que tiene una complejidad de n. Bueno, ¿cómo sería la función que nos marca la complejidad de un algoritmo por casilleros? Sería algo así, ¿no? La función lineal identidad, lineal pero identidad, es decir, que marca la bisectriz entre los dos ejes. Bueno, ¿esta es mejor o es peor? ¿Cómo lo ven? Es mejor, ¿no? Para muchos números es mejor, ¿no? Porque si tenemos 100, la complejidad es 100. No es 10.000 como era antes. Entonces claramente es mejor. Pero acá es peor. O sea, para arreglos chiquititos es peor. ¿Sí? Porque vemos que la parábola va por debajo. Para arreglos pequeños sería peor. Pero a nosotros nos importan los arreglos grandes, ¿no? Porque ese es el problema. Así que efectivamente es mejor. Bueno, con este análisis de matemática del preescolar, uno puede decir cuál es de verdad el mejor. ¿Cuál es el mejor entonces? Por ejemplo, tenemos este por cuentas, ¿no? Que también es una lineal, pero que depende de una ordenada al origen. Pumba. Entonces vemos que es apenitas peor que el de n, ¿no? Es el mismo que el de n, solamente que desfasado con esta ordenada al origen. Bueno, efectivamente el mejor, bueno, después tenemos n por k. N por k es el ordenamiento radix. ¿Cómo es n por k? Vamos con n por k. N por k lo que cambia es la pendiente de la lineal. Podría ser algo así. Entonces, este siempre es mejor que el cuadrático, pero parecería ser peor que las lineales de pendiente 1. ¿Sí? Efectivamente, está ligado a la tasa de crecimiento de la función. A menor tasa de crecimiento, menor complejidad, porque justamente la tasa de crecimiento depende de la complejidad. Al revés, la complejidad depende de la tasa de crecimiento. Bueno, y el último, el que efectivamente ya por descarte, si quieren, sabemos que es el mejor, es el logaritmo, ¿no? ¿Cómo es la función de un logaritmo? Bueno, la función del logaritmo es la inversa de la función exponencial. Así que la función logarítmica es algo así. Es increíble, ¿no? Vemos que es casi tan complejo para el algoritmo ordenar 100 datos que ordenar 1.000.000 de datos. Al algoritmo le da igual. O casi igual. O sea, la función crece, pero crece muy poquito. ¿No? Entonces, efectivamente, los que tengan complejidad logarítmica son los mejores, ¿sí? Porque son los que menos cambian su cantidad de acciones a medida que le agregamos cada vez más datos, ¿no? Así como la función exponencial es la función de más rápido crecimiento de todas, la logarítmica es la de más lento crecimiento de todas. Entonces, las cosas malas está bueno que se muevan por escala logarítmica, y las cosas buenas que se muevan por escala exponencial. Es lo que uno va a buscar siempre en todo. Eso no lo olviden jamás. Exponencial para lo bueno, logarítmico para lo malo. La complejidad del algoritmo es mala, pero por suerte se puede mover con una escala logarítmica. El problema de eso es que hay que realizar algoritmos complejos, que ya veremos más adelante, que los algoritmos son un poco más complejos a la hora de programarlos. Pero bueno, sépanlo, ¿no? Sepan que los tres que vimos son igual de complejos, pero son iguales en cuanto a su programación, son sencillos, ¿sí? Pero si quieren uno bueno, tienen que buscar uno que tenga complejidad logarítmica. Bueno, genial. Terminamos con los tres ordenamientos que quería que vean. Estamos acá. Sencillo. Nada del otro mundo, cosas que ya habían visto seguramente.
pero importante que tengan ahí sus algoritmos. Y el que te acuerdes, ¿no? En primera instancia el que te acuerdes. Si te acordás todos, usa el mejor, obvio. Pero en primera instancia usa el que te acuerdes. No digas, no, voy a ordenar por el método Radix, porque es el mejor. Mentira, ese no es el mejor, ¿no? El mejor es... ¿Cuál era? Este. No, este, pero este sí, este me lo acuerdo, este también. Vamos con alguno que no me acuerdo. Este. Ordenamiento por montículos. Este se ve muy bueno. Bueno, no digas voy a ordenar por el ordenamiento de montículos y después no lo sepas hacer, ¿no? A ver si está el algoritmo. O sea, ¿cuál usas? El que te acuerdes. Y después, si querés, explicás por qué. No se ve difícil las líneas generales. Lo que tienes que estar usando mucha recursividad. Ok, bueno, nada, no sé, no importa, ¿no? Pero obviamente usa el que te acuerdes. Bueno, genial. Vamos con lo último de la clase de hoy, que es, no sé para qué saca la pizarra, es un método más pero de búsqueda, ¿sí? Hoy por hoy la búsqueda, la única que tenemos es la búsqueda secuencial, que básicamente lo que hace es recorre el arreglo y busca el número buscado, ¿sí? Si lo encuentra me dice en qué posición está, y si no lo encuentra me dice -1. Así que vamos a hacer otro algoritmo que va a funcionar de la misma forma. Si no lo encuentra me va a decir -1, y si lo encuentra me va a decir la posición, pero su funcionamiento interno va a ser distinto. ¿Cómo va a ser su funcionamiento interno? Bueno, va a depender, como ya sabemos ordenar, el funcionamiento va a depender de que el arreglo esté ordenado. O sea, esto que vamos a ver ahora funciona solamente si el arreglo está ordenado. Supongamos que tenemos este arreglo. Tenemos este arreglo ordenado, ¿no? Si buscamos el 13 con la con la búsqueda secuencial, ¿qué hacemos? Me paro en la posición 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6. Cuando llego a la 6, hago el return de la posición 6, ¿sí? O sea, retorno a la posición 6, pero para eso tuve que viajar por 6 posiciones. ¿Estamos? Eso es la secuencial, la que ya sabemos hacer. Efectivamente, sí, la secuencial es de orden n. Efectivamente, porque es un for de 0 a t. ¿Sí? Es de orden n, efectivamente. Que no las podés comparar con los ordenamientos porque es otra cosa, ¿no? Acá estás buscando, es más fácil buscar que ordenar. ¿Sí? Pero efectivamente el orden es de orden n. Bueno, y ahora vamos a ver la nueva técnica. ¿Cómo es la nueva técnica? Bueno, ¿cuántas posiciones tenía esto? Dijimos 3, 6, 8. ¿Sí? El tamaño es 8. Por si en algún momento lo necesito para algo. De hecho, lo voy a necesitar ya mismo para algo. ¿Cómo es la idea de este algoritmo? Bueno, la idea del algoritmo es me paro en el medio. ¿Sí? ¿Dónde está el medio? 8. O sea, hacemos tamaño dividido 2. En este caso da 4. ¿Sí? O sea, hay que hacer tamaño dividido 2 da 4. Me paro en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Esta es lo que se llama la posición del centro de la regla. Que en verdad no es el centro, ¿no? Porque hay 3 a la derecha y hay 4 a la izquierda. ¿Sí? No es exactamente el centro, pero no importa. No marca la diferencia si nos paramos en el 8, en el 10 o exactamente el que está en el centro. Cuando la cantidad de elementos es par, no existe el centro platónico, si bien, ¿sí? El centro, no, platónico no, el centro de verdad, sino que hay un centro que está o desfasado a la izquierda o a la derecha, ¿no? Porque no lo podemos partir exactamente a la mitad, pero no hace la diferencia en el algoritmo. Te parás en un número que esté en el centro más menos 1. Una vez que estás parado en el centro, lo que haces es lo siguiente. A ver, antes de seguir, ¿cómo hice yo para definir el centro? Me paré
en la posición inicial. Esto que digo es una pavada, ¿no? Pero vale la pena resaltarlo porque lo vamos a usar ahora. ¿Cuál es la primera posición? Es la posición 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la última posición? Es la posición T-1. Esta de acá es la posición T-1. ¿Sí? Entonces, en verdad, ¿yo cómo calculo el centro en base a estos datos? O hago T sobre 2 o hago T-1 menos 0, que da T-1. ¿Sí? 7 dividido 2 da 3. O sea, podríamos hacer las dos técnicas. Efectivamente, lo que quiero que vean es eso, que este 8 depende mucho de mis datos. Entonces, la mejor forma de hacerlo es, justamente lo que mencionan por ahí, es hacer el último menos el primero sobre 2. Al hacer esto, ¿qué cambia? Verdaderamente no cambia mucho, pero si uno hace la cuenta, ¿qué me queda? Me queda tamaño menos 1, que es 7, menos 0 es 7 sobre 2. ¿Esto cuánto da? Esto da 3,5. ¿Sí? Que obviamente en C, si uno lo hace con enteros, le va a quedar truncado con el 3. Entonces, el del centro, si uno hace esta cuenta, el del centro va a ser este de acá. Pero otra vez, no hace a la diferencia. Ahora vamos a ver el algoritmo, pero no hace la diferencia. Así que vamos a tomar como centro ese, el último menos el primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tomamos el tamaño sobre 2, ahora en los siguientes pasos el tamaño no me va a servir. Pero sí me van a servir el primero y el último. Bueno, ¿y cómo funciona el algoritmo? El algoritmo es sencillo. Digo que si lo que busco estábamos buscando el 13, ¿no? Lo que busco es el 13. Si lo que busco está a la derecha del centro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a ver, si lo que busco es el centro, terminé, ¿no? O sea, uno compara lo que está buscando con el centro siempre. No hay que perder de vista eso. O sea, yo me paro en el centro y comparo el centro con lo que busco. Si el centro es lo que busco, terminé. Terminó el algoritmo. Buenísimo. Ahora, en el caso que no sea lo que estoy buscando, hay que plantear que si lo que estoy buscando es mayor que el centro, quiere decir que lo que estoy buscando está a la derecha. Quiere decir que lo que estoy buscando está acá. Está a la derecha porque es mayor. Entonces, va a estar en este subarreglo. Y este subarreglo, ¿dónde termina? Termina en T-1. Eso no cambió en nada. ¿Y dónde empieza? 0, 1, 2, 3, en 4. ¿Sí? ¿Y dónde está el centro de este subarreglo? Bueno, acá tenemos 7. Es el tamaño menos 1. ¿Sí? Más el que tenemos a la derecha o menos el... como quieran, ¿no? El promedio. El promedio entre el 4 y el 7, ¿cuál es? ¿Cómo calculan el promedio, no? 7 más 4. O sea, el último más el primero, igual que acá, sobre 2. En este caso, ¿cuál es? Es 11 dividido 2, da 5. 5 y piquito, nos quedamos con el 5. ¿Estamos? El promedio entre los dos números, o sea, el del medio. ¿Vamos bien? Si uno lo hace restando, eso también está bien cuando vale 0, y si no vale 0, hay que sumárselo a la posición inicial. O sea, al hacer la resta, lo que conseguimos es la distancia entre esos números, dividido 2 es la mitad de la distancia. ¿Sí? Lo podemos hacer sumando, me da posición 5. Entonces en el 5 va a estar mi nuevo centro. Vamos a buscar la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser mi nuevo centro. Entonces tenemos el 10, el 12, el 13 y el 15. Estoy buscando en este subarreglo. Pero ahora el centro es el 12. Comparo el 12 con el 13. Nuevamente el 13 es mayor que el 12 y no es igual que el 12. Entonces ahora tengo que comparar con este otro subarreglo. ¿Sí? Y este subarreglo tenemos el 13 y el 15. Posición final 7, posición inicial 6. 6 más 7 da 13, dividido 2 da 6 y pico, así que el centro es el 13. Ahora el 13 es igual que el 13, quiere decir que terminé, que lo encontré.
Entonces, ¿cuántos movimientos hice? Bueno, acá yo hice un montón de círculos, ¿no? Parece que hice mucho, pero en verdad hice centro y comparé. Centro y comparé. Centro y comparé. O sea, en verdad lo que hice fue 3 cosas. Me moví 3 veces. ¿Sí? Encontré 3 centros y comparé esos 3 centros con el número buscado. ¿Sí? Entonces, inicialmente eran 6 movimientos, ahora son 3. Son la mitad de los movimientos. ¿Estamos? No elegí el ejemplo más feliz, por ahí si hubiera elegido el 12 hubiéramos terminado mucho antes, si hubiera notado más la diferencia, pero las iteraciones que hice fueron la mitad de las que hubiera hecho con la búsqueda secuencial. Me siguieron con el algoritmo, es busco el centro y comparo, busco el centro y comparo, busco el centro y comparo. Sí, a mí cuando me explicaron esto, que todavía se usaban los libros, ¿no? Me lo explicaron con un diccionario y no, y tiene sentido, ¿no? Si uno busca la palabra Roberto en el diccionario de nombres, Roberto está casi al final, no tiene sentido empezar por el principio. Entonces vos abrís el diccionario en la mitad, por ahí en la mitad agarraste la M o la N, decís, uy no, me falta. De esa submitad agarrás otra vez la mitad y por ahí agarraste la RI. Bueno, ya casi estás, agarrás la otra submitad y ahí ya seguro acertaste a la RO y bueno, y ahí buscas de forma secuencial, pero en la hoja que ya sabes que está, ¿sí? Entonces eso es la búsqueda binaria, agarrar mitades y buscar. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer el algoritmo, que es sencillo, Vamos con... En este caso es una función, ¿no? Porque nos devuelve el resultado. Búsqueda binaria. Recibe el vector y el tamaño, eso como siempre. Pero además recibe lo que estás buscando. Si no sabe lo que tiene que buscar, difícilmente el algoritmo funcione. Ahí estamos. Vamos con la programación. Bueno, podemos hacerlo así, a ver. Vamos a definir la posición de lo que busco, para que se entienda, después le cambiamos el nombre si quieren. Inicialmente con -1. O sea, yo inicialmente no lo encontré, así que digo que no lo encontré con -1. Si no lo encuentro, retorno al -1. O sea, la posición de lo que busco va a ser -1. Eso igual que como habíamos hecho antes. Vamos a definir el primero y el último, o el de la izquierda, para seguir con la notación de antes, y el de la derecha. Este vendría a ser el primero. Este vendría a ser el último. El último es la posición -1. Listo. Bueno, en base a esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, bueno, me voy a parar en el centro. Entonces digo, el centro de mi algoritmo, ¿dónde está? Bueno, el centro es el de la izquierda más el de la derecha sobre 2. Ahí estamos. Acá está la posición del centro, ¿sí? Entonces voy a decir que si el número que busco es exactamente a la posición del centro, vamos a hacer así, vamos a poner int valor del medio, es mi vector en la posición del centro para no escribir tanto. A ver, yo cuando calculo el centro estoy buscando la posición del centro, ¿sí? Era lo que era la por ejemplo, posición 4. Bueno, acá lo que estoy haciendo es agarrando el valor de la posición 4. Agarro el valor de la posición, ¿sí? Agarro el valor que está en la posición del centro y lo guardo en el valor del medio. Entonces, si lo que busco es exactamente lo que está en el valor del medio, quiere decir que terminé, ¿no? Si lo que busco coincide con lo que está en el valor del medio, quiere decir que la posición de lo que busco es exactamente la posición del centro. Y en su defecto podemos hacer retorno de la posición de lo que busco. Listo, este es el caso fácil. El caso donde yo
estructura el centro, agarro lo que está en el centro y comparo. Y lo encontré. Bueno, listo. Eso es cuando uno lo encuentra. Ahora sabemos que no siempre lo vamos a encontrar. Como no siempre lo vamos a encontrar, vamos a hacer esas condiciones. Vamos a decir que si lo que busco es menor que el valor del medio, va a pasar algo. O sea, si yo lo que estoy buscando está a la izquierda de ese valor central, voy a tener que hacer algo. Y si no, quiere decir que lo que busco es mayor que lo que está en el medio, voy a tener que hacer otra cosa. Bueno, vamos a analizar este primer caso. Donde, supongamos que yo estaba buscando el 4 y el centro era el 8, yo me tenía que quedar con este subarreglo, el que estaba a la izquierda. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno se queda con el subarreglo que está a la izquierda? El número de la izquierda se mantiene fijo, va a ser el 0. O sea, el límite inferior no cambia, es el 0. Lo que cambia es el límite superior. No va a ser más t, va a pasar a ser el centro menos 1. O sea, cuando uno se queda con este arreglo, empieza en 0 y termina en el centro menos 1. Lo mismo pasaba acá. Cuando me quedo con el subarreglo de la derecha, no empieza en 0, empieza en 4. ¿Por qué? Porque es el centro más 1. Entonces, cuando lo que busco es menor que la posición del centro, lo que tengo que decir es que cambia el de la derecha, y el de la derecha es el que estaba en el centro menos 1. La posición del centro menos 1, perdón. Bueno, derecha menos 1. Y si estamos en el caso que analizamos en la pizarra, lo que cambia es el de la izquierda. El rango de la izquierda se mueve del centro más 1. Ahí estamos. Entonces, si está a la izquierda, lo que cambio es el de la derecha por el centro menos 1. Si no, si es mayor, cambio el de la izquierda por el del centro más 1. Bueno, listo. Y ahí ya está. Ya está entre comillas. ¿Por qué? Porque esto lo estoy haciendo una vez sola. Yo quiero que esto se repita muchas veces, ¿no? El algoritmo es este. Pero ¿cuántas veces hay que hacerlo? No lo sé. O sea, siempre voy a tener que buscar el centro, comparar y hacer el subarray. Ahora, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Bueno, y eso se hace por medio de un while. Que este algoritmo lo vamos a realizar mientras que el de la izquierda sea menor o igual que el de la derecha. Derecha. ¿Sí? Entonces, este algoritmo que tenemos acá, uno ya lo entendió con el dibujito, pero ¿en qué momento corta? ¿Sí? Va a cortar en el momento que el de la izquierda pasa a ser mayor que el de la derecha. ¿Y cómo puede pasar eso? Bueno, acá, ¿no? Cada vez que uno va haciendo centros menos 1 o centros más 1, puede que en algún momento se pase, ¿no? Que este de la izquierda pasa a ser mayor que el de la derecha. Y eso va a decirme, no, flaco, ya terminaste, ¿no? Si pasó eso es porque ya terminaste. Bueno, y este es el algoritmo de búsqueda binaria. Genial. Bueno, ¿me pudieron seguir ahí con eso? ¿Esto qué es? Ah, listo. Bueno, vamos a probarlo. Ejecutamos. No está de, siempre escribo mal izquierda. Bueno, y derecha también la suelo escribir mal. Bien, se ve bien. Vamos a probarlo, a ver. ¿Dónde estamos? Acá. Ordenamos por inserción porque nos gustó. Y ahora vamos a hacer el... mostrar vector ya no me interesa. Vamos a hacer el print. Printf. Vamos a buscar el... qué sé yo, el 4 está... Vamos con el 5. Vamos con el 5 que no está. Vamos con búsqueda binaria en este vector que tiene 12 posiciones y buscamos el 5. Esto debería darnos menos 1 porque no lo encontramos y debería cortar, ¿no? Ejecutamos. Si no pongo la máscara difícilmente muestre algo. Porcentaje de.
Bueno, efectivamente esto funciona, nos da -1, ¿no? El 5 no está. No lo vemos por ningún lado. Pero ahora vamos a lo importante. Ah, no, nunca les mostré, ¿no? Bueno, vamos a buscar alguno que sí esté. Por ejemplo, el 23. Vamos a mostrarlo así vemos sobre lo que estamos buscando, ¿no? Porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Bueno, acá está ordenado. Sobre esto es donde vamos a buscar, ¿no? Y vamos a... ¡Pumba! Búsqueda binaria, pero del 23. El 23 sí debería estar. Y debería estar en una de las últimas posiciones, ¿no? Porque no es el más grande, pero casi. Debería dar por la posición 10, 11. Y acá está, ¿no? Wow. Sí, ahí estamos, ¿no? Esta es la posición 11. Y esta es la posición 10. Parecería ser que funciona perfectamente, ¿sí? Bueno. Y nada, esa es la búsqueda binaria. La pregunta es, ¿cuál es mejor, la búsqueda binaria o la secuencial? ¿Cómo la ven? Ok, bueno, sí, la binaria es mejor. Si están ordenadas, la binaria es mejor. No hay duda sobre eso, ¿sí? No hay ningún tipo de duda sobre eso. Ahora, la pregunta es, si no está ordenado el array, ¿qué es mejor? ¿Buscar con secuencial o buscar con binaria? Efectivamente secuencial porque la binaria no se puede realizar, ¿no? Si no están ordenados no podés realizar la binaria, ¿sí? Entonces la secuencial es mejor porque la otra ni funciona. Ahora, la siguiente pregunta y la última, y esta es la que seguramente en algún momento les puedan llegar a hacer, es si tengo un vector desordenado, ¿qué es mejor? ¿Ordenar con buscar con la secuencial o ordenar el array y buscar con la binaria? Cuando hablamos de cuál es mejor, me refiero a términos generales. Siempre hay casos particulares donde una por ahí supera a la otra, ¿no? Pero en términos generales y pensando siempre en muchos números, que es ahí cuando uno lo evalúa, ¿no? Si uno hace una búsqueda sobre un array de 2 elementos, da igual o seguramente hacer un algoritmo complejo no tenga sentido. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Búsqueda secuencial o ordenar y búsqueda binaria? Para analizar cuál es mejor en aspectos generales, uno tiene que hacer estos diagramas, ¿no? Y ver en qué momento, es la intersección entre las curvas. La intersección entre las curvas te marca el momento en el cual son iguales de complejos, ¿sí? Para menos que la intersección, quiere decir que es más complejo, y para más de la intersección, menos complejo. Entonces, obviamente con ejemplos de 2 elementos, vemos que se comportan casi que al revés de como uno pensaba. Entonces siempre tienen que analizar el gráfico de la complejidad. Bueno, volvemos a la pregunta, que es la pregunta importante. Tenemos un arreglo desordenado. ¿Qué es mejor? ¿Búsqueda secuencial o ordenar y búsqueda binaria? Supongamos que son 1000 elementos. No piensen en 2 elementos ni en 3, porque ahí pueden pasar cosas disparatadas. Suponiendo que son muchos, ¿qué les parece? Por ahora contesto uno solo. Arturo, la búsqueda binaria aumenta una búsqueda cada vez que se duplica la cantidad de elementos. No sé si te entendí. La idea está, o sea, cada vez que particionás
la RAID en mitades. Bueno, la respuesta es que es la búsqueda secuencial, ¿no? La búsqueda secuencial es mejor que ordenar y hacer la binaria. A ver, porque ordenar ya de por sí tiene un t cuadrado de complejidad, ¿no? O sea, estás haciendo algo muy difícil para simplificar la búsqueda. A ver, la diferencia que hay entre la búsqueda binaria y la secuencial es mínima. Existe, pero es mínima, a comparación de ordenar. Ordenar es hacer 2 for, hablando mal y pronto. Entonces, es demasiado esfuerzo ordenar para después hacer la búsqueda binaria, ¿sí? Entonces, si está desordenado y tienen que buscar una sola cosa, lo hacen con la búsqueda secuencial. No tiene sentido ordenar y buscar. Es demasiado esfuerzo. Ahora, si ustedes saben que tienen que estar buscando más adelante, bueno, ordénenlo, porque a futuro sí la binaria les va a ser mejor. Pero para salir de un único problema, no tienen que ordenar y buscar, ¿sí? Efectivamente, si ya está ordenado, la binaria sin lugar a dudas. Si no está ordenado, la secuencial. No digan ordenar y hacer la búsqueda binaria, porque eso es un disparate. O sea, eso estás aumentando muchísimo la complejidad. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Ya sabemos que buscar una palabra en el diccionario es mejor hacerlo por búsqueda binaria, ¿no? Porque el diccionario está ordenado. Entonces no tiene sentido ir hoja por hoja, sino que hacemos la búsqueda binaria. Ahora, supongamos que alguien se enoja y rompe el diccionario y despedaza las hojas y tenemos todas las hojas sueltas por la casa. Y estamos buscando la palabra vaca en el diccionario que está todo desordenado en el piso. ¿Qué es más fácil? ¿Ir buscando hoja por hoja hasta encontrar vaca? ¿O agarrar todas las hojas, ordenarlas y después buscar vaca? Entonces ahí uno se da cuenta que es mucho más difícil, ¿no? Ordenar y buscar. Ya fue, buscalas y cuando la encuentres ya terminaste, ¿no? Pero si uno lo quiere ordenar, agarra cada hoja, la compara con la que sigue, la va ubicando y cuando terminó, encima después tenés que buscar. Es demasiado, ¿sí? Efectivamente, si vos sabés que vas a hacer más de una búsqueda, ordenalos, ¿no? Obviamente. Pero para salir del paso, para hacer una sola búsqueda, no los ordenes. A futuro, obviamente, uno siempre trata de que todos los datos estén ordenados, porque la búsqueda binaria es mejor que la secuencial. Entonces, pero el problema principal es en el ordenamiento. Entonces traten de que siempre esté ordenado el dato, porque ahí simplificas mucho todo. Bueno, genial. Bueno, dicho esto, terminamos la clase de hoy. Última clase antes de las vacaciones, así que muy feliz receso de invierno. Nos vemos allá por agosto. Éxito con sus finales. Y fundamental que en las vacaciones repasen, ¿no? Porque agosto arrancamos con velocidad inicial distinta de cero. O sea, ya arrancamos con movimiento, ¿no? O sea, ya sabemos un montón de cosas de C, así que arrancamos, ¿no? No hacemos ni repaso ni nada, seguimos desde acá. Así que en las vacaciones de invierno repasen funciones, procedimientos, vectores, todo lo que tengan que repasar. Terminen los ejercicios que no hayan terminado, ¿sí? Sí, es la última clase antes del receso de invierno. Ya viene el receso de invierno. Les queda una semana extra de no sé qué más, pero ya empieza el receso de invierno con los finales. No hay más clases hasta agosto. Esta semana seguramente tienen parciales y recuperatorios, y la otra semana seguramente también algún recuperatorio de alguna otra materia. Y todos los que faltan un montón de temas, un montón de temas. No tiene sentido que los enumere porque son muchísimos, ¿sí? Y no, son palabras que por ahí no todos conocen, pero faltan un montón de temas. Estructuras, recursividad, punteros, TDA, etc. Sí, la materia termina en noviembre. Así que bueno, muy feliz receso de invierno. Repasen todo lo que tengan que repasar. Hagan los ejercicios que no llegaron a hacer, ¿sí? ¿Sabes si algún final cae? Los finales de
diciembre no están las fechas, pero ya calculo que alguien se va a fijar en eso, así que yo que ustedes me despreocupo. Igual las fechas de los partidos y los horarios son feos, no creo que coincidan con 8 o 9 de la mañana. De última faltan al final y ya fue. Bueno, entonces me despido. Que termine muy bien el cuatrimestre y cualquier cosa me van chiflando. Un abrazo.